En verdad que bueno volvernos a ver, algunos por primera vez. Y ocuparnos de la manera como los ángeles se ocupan. ¿Cómo cantamos? En el primer himno. Continuamente. Todo el tiempo. Es decir, esto es solo un abrebocas, es un entrenamiento para ahondar, profundizar en nosotros el deleite, el gozo que tenemos de poder estar en la presencia de Dios adorándole. Los invito a abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5. Voy a dar lectura del 30 al 47. Ustedes pueden seguir en sus Biblias, en Juan capítulo 5, verso 30. Dice Cristo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos. Padre, pedimos que tu palabra sea alimento, palabra de vida en verdad, que sea tu palabra en la que meditemos, no solo en esta hora, pero durante este día que tú has apartado para este propósito, para este refrigerio de nuestra alma, para el bien espiritual que tanto necesitamos. Te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. A ver, hacíamos un ejercicio, esto lo hemos hecho antes, hacíamos un ejercicio de niños en la escuela dominical
La palabra de Dios se nos presenta como la espada, ¿no? La espada de doble filo. Y la profesora preguntaba, ¿espada? Y todos debían de levantar en su mano la palabra de Dios que habían traído. Espada. Espada. Ahora, abierta. En Juan, capítulo 5. Porque es ahí donde tenemos que estar enfocados y es en la palabra que debemos de meditar. Es la palabra que Dios nos ha revelado y preservado hasta el día de hoy y que podemos leer y en que podemos meditar con libertad. Gracias a Dios, su infinita misericordia, su paciencia con cada uno de nosotros, que ha puesto su propia palabra en nuestras manos, para que en esa palabra nosotros meditemos. Tenemos, como dice el verso 46, lo que a través de Moisés nos fue enseñado, nos fue revelado acerca de Dios. Tenemos en las propias palabras de Jesucristo que hemos leído, lo que Dios a través de su propio Hijo nos ha revelado y nos ha querido preservar para que nosotros conozcamos en verdad el camino. Conozcamos el camino de la verdad. No andemos buscando en la vanidad de nuestro propio corazón, en la rebeldía de nuestro razonamiento, suplantar, sustituir lo que Dios nos ha dado y que Él nos dice que es para que tengamos vida. Verso 40. Para que tengamos vida. Jesucristo se ha presentado a nosotros en las Escrituras como se presentó en carne y hueso ante quienes lo escuchaban, como el camino, la verdad y la vida. Él mismo, a quien debemos de buscar en estas páginas, a quien podemos conocer en estas páginas, a quien debemos de proclamar según lo que Él nos enseña y nos revela acerca de Él mismo en estas páginas. El testimonio de Jesucristo es el testimonio que viene a bendecir nuestra vida y a través de nosotros hacer también el testimonio que ha de bendecir a los que nos rodean. No hay necesidad de más si hemos de poder ser bendecidos y bendecir de la mejor manera. De la mejor manera. De la manera prioritaria. De la manera suficiente. De la manera que satisface. De la manera que en verdad Dios mismo nos ha dicho será para vivir plenamente, ahora y para siempre. Qué bueno que hayamos descanso, refrigerio en ese recuerdo de Dios por su paciencia esta tarde. Él dice en el verso 30 que Él no hace nada diferente aparte de la voluntad de su Padre. Jesucristo no obra contrario a Dios. Es Dios encarnado, es Dios entre nosotros cuando nos habla. Es Dios hablándonos en ese verbo eterno, en las páginas que Él preserva y preservará hasta el final, según su promesa. Tenemos en esta palabra la palabra más segura, palabra confiable, palabra que en verdad cumple y que ha de producir el resultado tanto indicado como anhelado. Pues quien presta atención
apreciará que lo que indica es en verdad algo que desear. Y algo que este mundo no nos ofrece. Algo que en nuestra propia vida no encontramos. Por más resoluciones que hagamos, por más fuerza que le pongamos, por más optimismo que tengamos, hallamos que apenas vamos a mitad de un mes y ya, ¿no es verdad? Ya como el año pasado, ya como ayer quizás, si estamos confiando en nuestras propias fuerzas. No hallamos la salida, no tenemos las soluciones. En verdad tenemos que buscar más arriba, más allá, en aquel que nos creó y nos sostiene, en aquel que nos creó y gobierna, aquel que nos creó e igualmente anuncia que juzgará según los designios de nuestros corazones. Tenemos la necesidad de escuchar el testimonio de Cristo y escuchando ese testimonio ser afectados, alcanzados por ese testimonio, para que ese testimonio nos conduzca a la solución que tanto necesitamos. ¿Cuánto tiempo hemos pasado meditando en quizá la palabra que ya hemos oído, pero buscando al meditar en la palabra este año, meditar en ella hasta que, aunque en un grado, hayamos podido profundizar un poco más. Profundizar en conocimiento, profundizar en entendimiento, profundizar en, como veníamos explicando, un entendimiento que ve aplicada esa palabra a la vida, o que nos lleva a comprender, a conocer a Dios en una luz, en una claridad más amplia, de poder entrar en comunión más estrecha con Él, estar en su presencia con más gozo, con más deleite y satisfacción, anhelar, como Él mismo nos enseña, por encima de las cosas cotidianas, lo que Él es para nosotros. Podrá ser para usted, si usted no ha conocido este camino, no ha confesado su pecado, no ha clamado y pedido su perdón, pero que quizá, como los que escuchaban a Jesucristo en estas palabras que Él decía, han tenido por lo menos un conocimiento exterior, superficial de la palabra, han oído acerca de lo que podría ser suyo de manera personal y profunda. Jesucristo hace solo la voluntad de su Padre. Y también se refiere a quien venía antes de Él anunciándolo de antemano, a Juan el Bautista, que anunciaba la venida del Mesías y daba testimonio de aquel que cumplía y cumpliría las promesas anunciadas por los profetas, y mucho antes, aún desde el huerto de Edén, anunciadas por nuestro Creador mismo, Dios anunciando que vendría el Salvador, que redimiría, que reconciliaría a los pecadores, los que por el engaño, por la mentira de Satanás, por haber creído y porque aún hoy en día siguen creyendo poder ser como Dios y no tener necesidad de Dios, o más allá, aún decir que no hay Dios. Sin embargo, si esa es la condición hoy, esta tarde de alguno, pueda oír, pueda ver que el Dios, celoso de su propia honra, absoluto en su autoridad,
el Dios creador y gobernador y el que juzga a los vivos y los muertos. Es, sí, en verdad, Dios de amor, Dios que perdona, Dios que envió a su luz para que alumbrara en nuestras tinieblas. Envió al Santo, a su propio Hijo unigénito, para que al inmerecedor enemigo de Dios pudiera ser salvo, pudiera recibir perdón, pudiera andar en vida nueva y en verdad vivir ahora y para siempre. El testimonio de Juan anunciaba el arrepentimiento, la necesidad de que se arrepintieran para perdón de pecados. Y Jesucristo viene para derramar su sangre para remisión de pecados. Solo en ese sacrificio, solo por ese mediador anunciado y enviado, el mediador obediente que vino e hizo solamente la voluntad de su Padre, podremos hallar vida, la vida que nos podrá ser dada de aquel que se presenta como la vida. El que es vida vino a dar la vida, su vida en rescate por muchos. Pero el anuncio de Juan apuntaba al arrepentimiento y Jesucristo confirma en su muerte la necesidad de que para la paga del pecado, para la cancelación de la ofensa, para reconciliación con el Dios 3 veces santo, el justo, es necesaria la muerte. Es necesario el derramamiento de sangre. No con ofrendas y sacrificios sobre el altar aquí esta tarde, porque es Cristo que nos fue enviado, Cristo que nos ha sido dado, sobre sus hombros fue puesto el pecado, y Él pagó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero hay que creer en verdad, hay que creer con el corazón, hay que creer de la manera que produce en nosotros convicción y produce en nosotros un testimonio también. Así como el testimonio de Juan acerca del que vendría tras de él, así como el testimonio de Jesucristo que vino y cumplió lo que a través de Juan y muchos antes se había anunciado. Cristo también dice que los que han de ser suyos y los que son por la sangre derramada a su favor, ya no son de sí mismos, son de Cristo y han de vivir de tal manera que su vida resplandezca en testimonio. ¿Testimonio de Cristo? Sí. Pero miren lo que dice Jesucristo acerca del testimonio que Él daba. Y lo que dice acerca del testimonio de Juan, que se daba antes de que viniera Jesucristo. Dice el verso 32, que el testimonio que daba Juan acerca de Cristo es ¿qué? Verdadero. Y el testimonio que da Cristo podría haber sido acerca de sí mismo, sí. No necesitaba del testimonio de ningún ser humano, pues Él es la autoridad máxima, absoluta. Pero cualquier testimonio que se daba de Él, como el testimonio que Él daba en sí mismo, era el testimonio acerca de la verdad. La verdad de Dios, la verdad que de Dios fue enviado a darnos a conocer.
Cuando Él dice que solo hay un camino, es verdad. Cuando Él dice que el pecado solo puede ser perdonado por el derramamiento de sangre, es verdad. Cuando nos enseña que solamente en el nombre de Cristo y en ningún otro nombre podrá haber ese perdón y esa reconciliación, es verdad. Lo dice claramente la palabra de Dios y no hay que ponerle arandelas. Es indebido añadirle a la palabra de Dios, es indebido restarle. Es Cristo solamente el camino de la verdad y de la vida. Y lo tenían. En el verso 39 ahí leímos que tenían las Escrituras. Y en el verso 38 37. Habían oído acerca de Dios. Pero dice el 37 que ese testimonio que tenían no había penetrado. Solo lo habían oído. Pero no había venido a morar en ellos de la manera necesaria para su conversión, de la manera necesaria para comunión estrecha con Dios. Ahí tenemos la verdad en nuestra mano, espada de doble filo. Pero increíble pensar que pudiéramos tener en nuestra mano un cuchillo tan poderoso, tan efectivo, y que no nos cortara, que la pasáramos por la piel y de ese punto no brotara sangre. Sin embargo, eso es lo que se ve, tristemente, con mucha frecuencia, que teniendo la palabra, la espada de doble filo, aún en su mano, en la casa, oyéndola, teniendo conocimiento acerca de lo que Dios en toda su autoridad y en el celo de su honra y su gloria nos revela y reclama, la manejamos como si fuera cualquier otro libro. Es palabra de Dios, pero a veces ni nos acordamos dónde la hemos puesto. No tenemos conocimiento no tenemos entendimiento de lo que nos enseña, no tenemos evidencia en nuestra vida, no damos testimonio de que nos ha aprovechado. Simplemente ahí sabemos que es la palabra de Dios, pero la manejamos como si fuera un palillo de plástico, pitillo, algo que no nos va a causar ninguna molestia siquiera. Así no es la actitud de Dios respecto a los que oyen, pero como si no tienen oídos, manejan, por decir, tienen en su mano, hojean las páginas, escuchan lo que Dios mismo dice, pero como si fuera un cuento de hadas. Algo en el cual no hay que ocuparnos demasiado, algo a lo cual no hay que brindarle mucha atención, darle mucha atención seria o consideración seria, ni mucho menos darle lugar a que ocupe un lugar de autoridad en nuestra manera de pensar y de actuar. El testimonio de Juan, sin embargo, es el testimonio que debería estar también en el creyente hoy en día. Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Me hace pensar en algunos que
en la historia de la iglesia, literalmente han ardido, han sido quemados por su testimonio, por ser fieles a la palabra, por creer en la verdad hasta el punto de ser en verdad gobernados de lo alto. Y aunque haya costado su vida física, no se han retractado. Son los testigos que también hoy nos hablan, que nos apuntan al poder del Evangelio, al poder de la palabra. Nos apuntan al testimonio que debe de ser el resultado de que esa palabra, que esa espada, penetre en nosotros. Y el fruto que debe de producir al penetrar en cada alma. ¿Seremos nosotros de ese testimonio que arde y alumbra, que provee luz y también calienta, abriga? Cuando hablamos de Dios y de la obra de Dios en nuestra vida, hablamos de esa obra como algo en verdad nuestro, personal, de conocimiento, sí, pero no solo conocimiento, sino de algo que en la práctica ha venido a ser tan real, que emana de nosotros luz y calor, muestra el camino e invita a acercarse al pecador, al inmerecedor, al que necesita acercarse al Dios 3 veces santo, al Dios justo y celoso, al Dios que ha hablado desde el principio, pero a quien se ha ignorado, contra quien se han rebelado, quien se ha airado y justamente tiene bajo su ira a ese pecador. Pero para que se acerque a Él, entendiendo que también es Dios de paciencia, de misericordia, de perdón, que ha enviado al que de antemano anunció, cumplió lo que de antemano prometió, nos envió a su propio Hijo, el único que nos podía rescatar, el único que puede hoy no solo mostrarnos el camino, sino ser el camino por el que andamos día por día, haciendo no nuestra voluntad, sino la de Dios. Si Cristo no pudo hacer nada por sí mismo, ven lo osado, lo irracional, lo necio, lo terco del corazón humano, cuando dice, no necesito de esto, no necesito conocer más a Dios. Eso no es relevante para la vida hoy día. Yo buscaré por otro camino. Al final lo importante es creer en algo y todo lo tornan relativo en vez de absoluto, según la verdad revelada por aquel que dice ser la verdad que nos ha sido revelado tanto en palabra como en hecho, por el que Dios nos envió en cumplimiento de su promesa y anunciado de antemano por todos los que lo anunciaban también como la verdad. No hay otro. No se puede imaginar siquiera otro camino para presentar delante de Dios a ver si es aceptable. No es negociable.
Lo que Dios nos ha revelado, lo ha revelado para que en lo que Él nos ha dicho, creamos. ¿Cierto? Eso fue lo que nos permitió otra vez leer esta tarde, para que crea. Nos habla, y si no creemos, estamos errados, descarriados. Seguimos en rebeldía. Seguimos en confianza propia. Seguimos buscando que la palabra de Dios nos sirva de alguna manera para provecho propio, pero no para que nuestra vida cada día ahonde más y más en testimonio de su gloria, en gloria a Él. Sí, dice el verso 35 de los que le escuchaban, que escuchaban a Juan y apreciaban a Juan, buscaban que Juan viniera a servirles de alguna manera en su vida temporal, quizá en las cuestiones políticas del día. Viniera Juan como resistencia al gobierno, haciendo promesas de que las cosas iban a estar bien, mejor, se iban a componer. Pero lo que faltaba era que no solo oyeran, sino que de lo que oyeran penetrara en sus corazones. Ahí lo dice más adelante, en el verso 38. La palabra no moraba en ellos, porque al que veían, al que habían tenido entre ellos, al que les hablaba, al que les enseñaba, al que les amonestaba, al que les invitaba, no les aprovechaba. Aquel enviado de Dios no lo recibieron. Solo querían que les diera lo que a ellos les parecía conveniente en el momento. Pero el testimonio que ha venido Cristo a dar es el testimonio que Juan en carne, en su vida diaria, dio de manera abundante, impactante, inconfundible. Él decía que venía tras de él uno de quien no era digno, ni siquiera de desatar los cordones. Pregonaba, anunciaba la venida del Mesías, que bautizaría no solo en agua, pero en su propio espíritu. Predicaba la necesidad del arrepentimiento para perdón de pecados, pero predicaba la necesidad de que creyéramos en aquel que vendría y daría su vida en rescate, derramando su sangre por esos pecados, para que fueran cancelados. Y lo anunciaba de tal manera que toda su vida ardía, alumbraba, dejaba sin duda que era una palabra que había en su propia vida penetrado. Lo había convencido, y lo había convencido hasta tal punto que de esto quería estar ocupado todo el tiempo. No se vestía a la moda, pelo de camello. No comía en los restaurantes finos, como es el evangelio de la prosperidad hoy en día. Comía miel con langostas y predicaba en el desierto. Y predicaba, a pesar de lo que ciertamente habría sido la resistencia, la reacción de los que lo rodeaban. Pero anunciaba con la mirada puesta en lo alto, con la conciencia gobernada por aquel que venía tras de él.
hacía su labor, vivía su vida, pensando no en sí mismo, pensando en aquel que vendría y lo daría todo, aún hasta su vida, por reconciliarnos con Dios y hacer que nuestra vida fuera en verdad una vida bien vivida, plena, vida según la verdad, vida en la verdad, vida de acuerdo a la verdad, conforme a cada paso a la verdad revelada. El Padre que me envió, dice el verso 37, ha dado testimonio de mí. Habló Juan, habló Jesús, habló Dios mismo. ¿Y el pueblo? ¿Seremos como ellos? Pidiendo que Dios todavía a mí me hable, todavía a mi manera, en mi vida diaria, hoy, mañana, a mí me convence, se manifieste, se muestre, me deje sin palabras por algo sorprendente, algo asombroso, algo que nadie más puede reclamar, puede decir que también le pasó. Algo único, una experiencia sin igual. O simplemente pidiendo que Dios otra vez, nuevamente, haga lo que ya hizo. Por la dureza de nuestro corazón, por la ignorancia de nuestra mente, porque no queremos oír la palabra. Y la palabra que ya nos ha mostrado, tanto por palabra, testimonio, desde lo alto, la verdad que tanto necesitamos, no nos aprovecha, no satisface, no nos emociona, no nos orienta, no nos alumbra ni nos calienta. Queremos algo diferente. Bueno, este es el pueblo que teniendo pan del cielo diario que lo sostuviera, que lo sostenía en el desierto, se quejaron, murmuraron, dijeron inclusive mejor habría sido haber muerto allá en Egipto. Ese es el corazón de alguno aquí esta tarde. No vemos al Dios glorioso. No vemos en su paciencia y su misericordia y su gracia la redención obrada a nuestro favor. No nos preocupa el alma, el corazón, en la comunión con Dios, porque tenemos la mirada demasiado distraída y los esfuerzos y las energías demasiado ocupadas en lo pasajero, terrenal, secundario. El enemigo anda todavía buscando quién devorar. Y si no ha devorado, al menos a muchos ha enfriado. A muchos los tiene bien apartados del camino, para que ya no sea Cristo y no sea lo que en Cristo es nuestro y lo que por Cristo debe de ser la razón de mi vivir, sea un año más o solamente unas cuantas horas que me queden. Pueda yo también en ese día, en ese momento, al comparecer delante del que me hizo y que me reclamarán cuentas. Las palabras del verso 30.
No he hecho sino tu voluntad. No he querido sino hacer tu voluntad. Tu voluntad ha sido hecho en mi vida. Gloria a Dios por su infinita misericordia que ha provisto para que mi vida esté orientada y ocupada hasta el día que Cristo venga, en lo que delante de Dios será en verdad ese tributo que Él desea, esa gloria. Como cantamos, los ángeles sus coronas rinden. No vamos buscando el galardón, la recompensa, para mi regocijo. Vamos buscando de galardones recibir, galardones rendir a los pies de aquel que tuvo misericordia de nosotros. Porque Él quiso solamente. Volvemos a leer esas palabras. Para su propio amor. Por amor a sí mismo. Esa fue la razón. Ese fue el objetivo. Ese es el fruto que Él desea, tanto en nuestra vida ahora, como para siempre cuando estemos reunidos alrededor de su trono, con todos los ángeles, adorándole, cantándole, para siempre. Oremos. Padre, pedimos que tu palabra en nosotros penetre y en verdad sea tu gloria la que anhelemos para tu propia honra, ver en nuestra vida tu gloria venga y nos envuelva, humillándonos, despojándonos de nosotros mismos, revistiéndonos, para que seamos ofrenda y sacrificio grato delante de ti, de testimonio ardiente, brillante ante los hombres. Que no sea la gloria para nosotros, por nada que hagamos, por nada que hayamos podido enseñar o podamos enseñarle a otro, lo cual tú quieras usar para traerlos también en perdón y arrepentimiento a conocer de la vida plena y eterna. Que sea para tu honra y tu gloria, que nuestro corazón late, que nuestra boca hable, que nuestra mente se ocupe al planear nuestro día y nuestro año por delante, para pedir en oración prudentemente, como debemos de pedir, que venga primeramente tu reino y tu justicia. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén.